Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a estar revisando el contenido de la UAC 3 en relación a la biodiversidad. Para esto necesitamos saber qué es la biodiversidad. Cristina, ¿podrías leerlo, por favor? Esta parte de la biodiversidad. La biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de la vida. Este reciente concepto incluye varios niveles de organización biológica. Abarca a la diversidad de las especies de plantas, animales, hongos y microorganismos que viven en un espacio determinado, a su variabilidad genética, a los ecosistemas, de los cuales forman parte estas especies y a los paisajes o regiones en donde se ubican los ecosistemas. También incluyen los procesos ecológicos y evolutivos que se dan a nivel de genes, especies, ecosistemas y paisajes. Bien, gracias. Y sí, esta parte es muy importante. De hecho, nos apoyamos con estas fotografías que están. Nos da a entender eso, ¿no? Que la biodiversidad es esa variedad de vida y es de muchas maneras. O sea, aquí tenemos, o bueno, formas más bien. Tenemos tal cual una mariposa, tenemos un chita, tenemos unas ranas de estas venenosas, maíces, no sé, los manglares, los humanos, todo esto forma parte de la biodiversidad. ¿Por qué? Porque son organismos vivos, ¿vale? Entonces, aquí para ir entendiendo un poquito más, voy a bajarle tantito para que lo puedan checar. El concepto, ¿lo podrías leer, por favor, Arturo? Dice, el concepto fue acuñado en 1985 en el Foro Nacional sobre la Diversidad Biológica de Estados Unidos. Edward O. Wilson, 1929, entomólogo de la Universidad de Harvard y prolífico escritor sobre el tema de conservación, quien tituló la publicación de los resultados del foro en 1988 como biodiversidad. Bien, muchas gracias. Ok, aquí seguimos con esta parte. Dice, los seres humanos hemos, ¿lo podrías leer, por favor, Ana? Los seres humanos hemos aprovechado la variabilidad genética y domesticado por medio de la selección artificial a varias especies. Al hacerlo, hemos creado una multitud de razas de maíces, frijoles, calabazas, chiles, caballos, vacas y de muchas otras especies. Las variedades de especies domésticas, los procesos empleados para crearlas y las tradiciones orales que las mantienen son parte de la biodiversidad cultural. Bien, gracias. Dice, en cada uno de los niveles, desde genes hasta paisaje o región, podemos reconocer tres atributos: composición, estructura y función. A ver, para que quede claro, estos tres atributos son los que van a conformar la biodiversidad. Entonces, aquí para entender un poquito más esto, ¿lo podrías leer, por favor, Caro? La composición. Sí. La composición es la identidad y variedad de los elementos. Incluye qué especies están presentes y cuántas hay. La estructura es la organización física o el patrón del sistema, incluyendo abundancia relativa de las especies, abundancia relativa de los ecosistemas, grado de conectividad, etc. Y la función son los procesos ecológicos y evolutivos. Incluye la depredación, competencia, parasitismo, dispersión, polinización, simbiosis, ciclo de nutrientes, perturbaciones naturales, etc. Bien, gracias. Aquí algo importante de estos tres niveles, atributos que estamos estudiando, la composición, para que tengamos claro, lo voy a seleccionar, es la identidad y variedad, ¿sale? Va a ser esta manera en cómo nosotros vamos a identificar y se va a distinguir entre uno y otro. Eso es algo importante. Después tenemos la estructura, es la organización física o patrón del sistema, ¿sale? Recordar, estructura va a ser algo físico. La parte de composición es una identidad, una variedad, y la función es un proceso ecológico evolutivo, ¿sí? Esta es la parte de qué tiene que hacer, qué función tiene este organismo. Estos son los tres importantes atributos que van relacionados a la biodiversidad. Ok, voy a compartir ahora, bueno, antes, ¿no hay ninguna duda con respecto a esto? No, profe. Ok, perfecto. Entonces voy a pasar a compartirles la presentación. Ustedes me dicen.
Ya se ve. Ok, perfecto. Aquí, ¿qué vamos a estar revisando? El proceso de radiación adaptativa. Este es parte de la biodiversidad y es algo muy, muy importante para que nosotros estemos analizando. ¿Por qué? Porque es justamente donde vienen estas especies, de dónde se están originando, qué es lo que está pasando dentro de esta biodiversidad. Muy bien, el primer párrafo, bueno, todos estos los puedes leer, por favor, Luis Uriel. La radiación adaptiva, como se explicó, es la aparición de nuevas especies ecológicamente diferentes a partir de un linaje ancestral común. Estos eventos ocurren necesariamente por un proceso de especiación que, de acuerdo con el concepto biológico de especie, implica una interrupción de flujo génico, aislamiento reproductivo entre la descendencia modificada y su ancestro inmediato. Muchos autores son partidarios de la idea de que la radiación adaptiva es una suerte de extensión del proceso de especiación, porque está dirigido por factores ecológicos y sujetos a unas condiciones iniciales bastante especiales. Usualmente, el aislamiento geográfico es uno de los principales factores que influyen en la radiación adaptiva, pues las poblaciones que se aíslan se ven obligadas a adaptarse para el aprovechamiento de nuevos nichos ecológicos o de la ausencia de antiguos predadores. Ok, muy bien. Aquí hay algo importante. Este aislamiento se refiere a que ya no hay nada más alrededor que pueda afectar, o sea, que no hay a lo mejor un ser humano que esté ahí incidiendo. Y el nicho es esta como puerta, ¿sale? A eso se refiere. Esta oportunidad que tenemos para hacer algo, y no, o sea, como nosotros como seres humanos, sino tal cual, cualquier otro organismo dentro de la biodiversidad que tiene esa oportunidad, ¿sí? A eso se refiere ese nicho. Muy bien, los siguientes párrafos los puedes leer, por favor, Monse. Uno de los ejemplos que ilustra de mejor manera ocurre en el proceso de radiación adaptativa en la colonización de islas de la cima de algunas montañas y de lagos jóvenes o vírgenes por especies de otra procedencia. Las islas geográficas pueden ser producto de diferentes eventos geológicos, pero también pueden considerarse islas de tipo ecológico, pues el aislamiento de los individuos de una población por diferentes conductuales o medioambientales supone también una barrera para el flujo genético, los que conlleva la especiación. Bien, muchas gracias. Y aquí justamente vamos a estar checando este ejemplo porque este tipo de radiación nosotros lo ubicamos como la de ecosistemas aislados, así es como se llama. Pero es eso, cuando están unas islas completamente separadas de cualquier otra persona, o sea, bueno, o de cualquier otro ecosistema, podría decirse, o algo que le está afectando, al igual que las montañas, están lejos de cualquier otra persona. Ay, dale con las personas. Es que, bueno, nosotros somos los que afectamos toda la parte de la biodiversidad, ¿cierto? O sea, que hay algo que da una oportunidad a que estos aislados creen vida, ¿sí? O que esta vida se adapte. Y bueno, más adelante lo vamos a estar checando. Muy bien, ¿cómo ocurre la radiación adaptativa de una isla? Y ahí viene esta parte, ¿no? Del análisis. Salinas, ¿podrías leer por favor estas 4? Si consideramos una isla geográfica de formación reciente, geológicamente hablando, podemos imaginar que ésta, inicialmente, estará desnuda o desprovista de cualquier ser vivo. Dicha isla, entonces, representa una oportunidad ecológica extraordinaria para la colonización o el asentamiento de cualquier especie proveniente de tierra firme, continental o no, que pueda aprovechar los recursos ecológicos que esta isla ofrezca. Las especies colonizadoras pueden ser bacterias, hongos, algas, plantas terrestres, animales, etc., que al asentarse sobre la isla nueva puede que adapten o especialicen algunos de sus rasgos para la explotación trófica. Por ejemplo, un nicho nuevo, probablemente muy diferente al nicho del cual surgieron. Tarde o temprano, en la escala evolutiva, las diferencias de los rasgos que han sido establecidas significarán una barrera reproductiva que impedirá el flujo genético entre los individuos colonizadores y aquellos individuos ancestrales,
de tierra firme de donde diversificar. Gracias. Sí, aquí viene este ejemplo que decíamos, donde está una isla o montaña, así lo podemos ver, que no se ve afectada por nada más, ¿sí? ¿Cómo se podría estudiar esto? Es una cuestión adaptativa, es una radiación, así es como lo menciona. Es algo donde las especies forman parte ya de este ecosistema que estaba vacío relativamente y que poco a poco se fue adaptando para poder sobrevivir. Pero aquí hay algo importante, tarde o temprano en la escala evolutiva las diferencias de los rasgos que han sido, que han sido establecidas significarán una barrera reproductiva. A ver, ¿por qué? Es como la parte de cuando existen, ¿no? Que se reproducen, o bueno, que existe esta parte del incesto. Hay deformaciones, ¿cierto? Cuando hay esta práctica. Cuando tienen hijos, hay deformaciones, hay ciertas enfermedades degenerativas, entonces sí pasa esto, poco a poco se va a ir acabando cuando es algo aislado, pero cuando no es algo aislado, poco a poco esto va a ir evolucionando, pero obviamente aquí tendremos como que quitar la mano del hombre, que es la que está afectando todo lo demás, ¿no? Ok, en el siguiente, dice diversificación adaptativas versus radiación adaptativa. Uriel, ¿lo podrías leer, por favor? Es importante acotar que la definición moderna de la radiación adaptativa tiene dos características principales. La radiación adaptativa no es lo mismo que la diversificación por adaptación, por selección natural dentro de una misma especie. La adaptación da lugar a la radiación adaptativa. Estas dos frases lo que quieren decir es que sin especiación no puede hablarse de radiación adaptativa, al que no puede hablarse de especiación sin radiación adaptativa. No solo se trata de pequeños cambios individuales como respuesta adaptativa a una nueva condición ambiental. Bien, muchas gracias. Ahorita vamos a estar checando esta parte que mencionábamos. ¿Por qué? Porque viene esta parte de los tipos de radiaciones que existen. ¿Las podrías leer, por favor, Saraí? Dice, según algunos autores, los eventos de radiación adaptiva pueden clasificarse en 3 tipos, eso de acuerdo con aquel estímulo que dispara el proceso. Así, la radiación adaptiva puede darse por un cambio ambiental, por una adaptación general o por la formación de un archipiélago. Cuando se trata de radiación adaptiva disparada por cambios ambientales, esta se da debido a la presión selectiva que obliga a las especies a adaptarse en ambiente que ha cambiado considerablemente en aras de sobrevivir. La radiación ocurre, entonces, de un modo tal que las especies nuevas se formarán, lo harán para colonizar nuevos nichos ecológicos que surgen como consecuencia de dichos cambios ambientales. Las radiaciones adaptivas que surgen por adaptaciones generales lo hacen gracias a la aparición o el desarrollo de nuevas habilidades en los individuos de una misma especie, lo que, lo que les permite colonizar nuevos nichos ecológicos. La formación o la existencia de archipiélagos, grandes elevaciones montañosas, ay, perdón. No te preocupes. Montañosas o islas oceánicas representan una de las principales causas de radiación adaptativa, pues estos sitios pueden ser colonizados por especies nuevas que deben adaptarse rápidamente a estos lugares, divergiendo evolutivamente de los ancestros inmediatos. Ok, a ver, las causas de radiación evolutiva que tenemos son 3. Una es la de la adaptación, que es esta adopción o generación de habilidades o características que nos permiten mejorar, ¿sí? Tenemos también la del cambio ambiental. Esta es cuando existe este cambio que nos ayuda, bueno, que genera un movimiento en nosotros. Esta, no sé, por ejemplo, una erupción volcánica, ese es un cambio ambiental. ¿Y qué es lo que pasa cuando pasa eso? Dice, la mano del hombre, incluso la caída de un meteorito, cambia completamente todo, ¿sí? Esta es la parte de la radiación evolutiva. Y tenemos los ecosistemas aislados, que son los que estuvimos revisando con respecto a la isla,
Podría ser zonas geográficas de difícil acceso como las islas, unas montañas muy altas. Si se acuerdan, Darwin lo que hizo para estudiar este proceso evolutivo se fue a la isla, ¿se acuerdan de dónde? ¿Jóvenes? ¿No se acuerdan a dónde se fue Charles Darwin? La isla archipiélago, ¿no? No, ese es un archipiélago. No, es Galápagos. ¿No se acordaban? Y que ahí fue a estudiarle a los pinzones, que eran los pajaritos estos, ¿no? Cómo tenían diferencias entre sus picos, alas y todo esto. Bien, entonces todos estos son elementos de la radiación evolutiva, que sería prácticamente lo que estamos revisando en relación a la biodiversidad, cómo afectan ciertas situaciones que están fuera así de lo que nosotros queríamos predecir, que hacen que exista esta radiación evolutiva. Bien, voy a dejar de grabar.